Bien, nos encontramos en el capítulo número 2 de Mateo. Mateo, capítulo número 2. Y el texto central de la enseñanza de este día son los versículos 3 hasta el versículo 12. Así que si es tan amable y puede ubicarse por favor en ese pasaje, Mateo capítulo 2, versículos 3 al 12. Voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Dice así la palabra del Señor. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Entonces el rey reunió a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo y averiguó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó a los sabios en secreto y de ellos determinó el tiempo exacto en que habían aparecido la estrella. Y enviándolo a Belén, dijo, vayan y busquen con diligencia al niño, y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore. Después de oír al rey, los sabios se fueron y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se regocijaron mucho con gran alegría. Entrando en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros les presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Y habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes, se fueron para su tierra por otro camino. El título de este sermón es como sigue: 3 respuestas diferentes que los hombres dan al Señor Jesucristo. Por favor, escuchen bien. 3 respuestas diferentes que los hombres dan al Señor Jesucristo. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias por esta bellísima oportunidad que nos das, este privilegio que tenemos de estar hoy reunidos con un solo cuerpo que somos en Cristo Jesús y estar expuestos a tu consejo divino. Te rogamos que hoy nos hables como solo tú sabes hacerlo, con poder. Que tu palabra hoy transforme nuestras vidas, que seamos santificados, que todo aquello que no se parece a tu Hijo amado Jesucristo sea quitado de nosotros y que seamos más herramientas eficaces en tus manos para bendecir las vidas de tantas personas. Señor, haznos crecer en santidad, en madurez, en salvación, a la luz de los principios que hoy nos vas a enseñar. Y permite que seamos instrumentos para comunicar estas verdades a otras personas y podamos de ese modo acercarnos a ti. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Amada Iglesia, como ya nosotros hemos notado desde el principio cuando comenzamos esta serie del Evangelio de Mateo, el autor, Mateo, está presentando argumentos contundentes que demuestran que Jesús es el Rey Mesías profetizado en el Antiguo Testamento. Eso es lo que él quiere mostrar. Recuerde que la audiencia a la que Mateo le está escribiendo es al pueblo hebreo, a sus compatriotas, y él quiere demostrarles que Jesús es el Rey, es el Mesías que el Antiguo Testamento había prometido. En el capítulo número 1 nos dice que Jesús tiene derecho al trono porque él es un descendiente de David, y lo hace mostrando la genealogía de José. Pero sabemos que José no era el padre biológico del Señor Jesucristo, sin embargo lo adoptó como hijo, así que esto nos muestra que Jesucristo tenía derecho legal al trono porque era legalmente hijo de José. Pero también al estudiar Lucas capítulo 3 vemos allá la genealogía de María y notamos que ella también estaba en el linaje de David. Por lo tanto, él tiene derecho al trono por la sangre, porque realmente es un hijo de David,
por medio de su madre, María. Entonces, él es el hijo legal de José, y José es a su vez el hijo de David, y esto le da derecho al trono. Con su nacimiento virginal, Mateo está argumentando también que Jesucristo es Dios. Así que el número 1 nos ha enseñado que Él es el Rey prometido en el Antiguo Testamento, pero al argumentar el nacimiento virginal está enseñándonos que Jesucristo es Dios. Jesús nació de una virgen, eso nos dice el texto. Él es Dios encarnado. Mateo, hermanos, no está usando aquí eufemismo. Él es concreto, él es sumamente directo y enseña la verdad abiertamente, sin temor, a una nación que había rechazado al Mesías. Entonces, Mateo nos está enseñando que nuestro Señor Jesucristo es 100% Dios y es 100% humano. Y para nosotros es importante también entender esto, porque si el Señor Jesucristo no es 100% Dios, entonces todo lo que Él enseñó es mentira y Él no puede perdonar pecados. Si Él no es 100% humano, entonces Él no puede ser nuestro gran sumo sacerdote, no puede representarnos ante Dios en la cruz del Calvario. Él tiene que ser hombre, tiene que ser humano como nosotros para poder representarnos en la cruz, pero también tiene que ser Dios para poder perdonar nuestros pecados. Por eso es tan importante que nosotros como iglesia entendamos esta verdad y comprendamos que aquí, comenzando el Evangelio de Mateo, ya solamente a la entrada ya se nos enseña que Jesucristo es Dios y Él es hombre también. Del mismo modo, el autor del Evangelio presenta un testigo infalible por si alguna duda llegara a quedar. Si alguna persona llegara a decir, pero ¿cómo puedes tú realmente aseverar todo eso? Y Mateo entonces nos enseña que el ángel del Señor le habló a María para confirmar la concepción virginal. Y luego posteriormente le habló a José, quien pretendía dejar a María en secreto para que ella no fuese lapidada, no muriera, porque la ley ordenaba eso. Recuerde que al principio José pensó que María le había sido infiel, pero luego el ángel del Señor le habló a él y lo convenció y la recibió como su esposa y no la conoció, es decir, no tuvo relaciones sexuales con ella hasta después que nació el Señor Jesucristo. Entonces es un testigo infalible el ángel. ¿Por qué? Porque no es posible que el ángel del Señor mienta. Por lo tanto, esto asevera, confirma la verdad que Mateo está enseñando. En el capítulo número 2, Mateo nos muestra cómo las profecías se siguen cumpliendo en el Señor Jesucristo. Ahora bien, recuerde que la nación hebrea conocía las profecías en el Antiguo Testamento, las entendía bien, y por eso es que Mateo, como hebreo, también escribe sobre el fundamento de lo que enseña el Antiguo Testamento. Y por esa razón entonces Mateo también enfatiza que Jesús nació en Belén de Judea. Mateo nos coloca en un lugar geográfico específico donde nació el Señor Jesucristo, y las profecías del Antiguo Testamento apuntaban a que nacería precisamente en ese lugar. Pero no solo eso, también Mateo nos enseña el tiempo específico en el que nació. Dice que nació en tiempos del rey Herodes. Entonces tenemos un lugar geográfico específico que nos enseña Mateo, tenemos un momento histórico también específico, pero Mateo no se queda allí, también nos presenta circunstancias históricas que son también muy específicas. Y de esta manera notamos entonces que el nacimiento del Señor Jesucristo es un hecho histórico, comprobable, demostrable. Mateo no solo está diciendo palabras en el aire, Mateo está presentando sus argumentos y sigue dando detalles a la nación de Israel. Magos del Oriente, con una influencia religiosa y política enorme, habían venido con el único propósito de rendirle adoración. Estos magos adoraban reyes,
Y ellos venían reconociendo que Jesucristo era el Rey, siendo ellos gentiles. Se habían enterado del nacimiento del Mesías Rey. Pero no solamente eso, Mateo sigue dando más información y esto tenía que haber impactado a la nación de Israel, porque ellos también estaban con la expectativa de que nacería un líder, un rey que gobernaría a la nación de Israel. Ellos habían sido guiados por una estrella, dice Mateo, y ya sabemos por un mensaje anterior que esto es la gloria Shekinah de Dios que les anunció a ellos el nacimiento del Mesías Rey. ¿De qué manera lo hizo esta estrella? No sabemos. Mateo no lo dice, pero ellos vieron su estrella levantarse, su estrella, la gloria de Dios. Y de alguna manera, en su soberanía, Dios les informa que el Mesías Rey ha nacido y entonces ellos vienen a Jerusalén, ellos vienen preguntando, ellos quieren saber dónde está el Rey que nació. Es allí donde nos encontramos. Ese es el punto de la historia hasta donde nosotros hemos llegado. Estos magos llegaron a Jerusalén preguntando abiertamente y preguntaban a plena luz del día, como hemos notado, no lo hacían de manera secreta, no se quedaron a las afueras de la ciudad, enviaron unos espías para que preguntaran en secreto, para que no hicieran mucha bulla. No fue así. Entraron con toda su caravana, probablemente eran un montón de personas. Ya sabemos que no dice de ninguna manera que eran, la Biblia no menciona que eran reyes, la Biblia no menciona tampoco que eran tres, tampoco la Biblia dice sus nombres. ¿Me oye? Así que con eso ya vemos, desde hace varios domingos atrás, les echamos a perder el pesebre de mucha gente aquí. Es así. La Biblia no nos da el número, pero muy seguro, algunos exégetas creen que era una caravana enorme, porque estas personas no viajaban solas. Eran una especie de sacerdote, era el linaje de sacerdocio de los medo-persas, de un pueblo llamado los partos, y ellos eran una especie de personas muy sabias, con mucho conocimiento, como algo así, unos científicos, ya hemos estudiado eso. Tenían influencia política, eran personas de mucha relevancia, de mucha importancia, de mucho impacto, y esto es lo que sacude aún más a la ciudad. Y por supuesto, como veremos más adelante, turba al rey de esa ciudad. Ellos preguntaron abiertamente, en todas partes, en cada esquina, en cada calle, a todo el que veían, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Ahora, qué valientes eran estos hombres, porque ellos sabían que en Jerusalén ya era un rey. ¿Cómo van a llegar preguntando por el rey de los judíos, siendo que ya había un rey en el trono? Claro, Herodes no podía ser el rey de la nación de Israel, porque Herodes era idumeo, Herodes no era judío. La razón por la que se casó con Mariana, que pertenecía a una de las dinastías más importantes de la nación de Israel, era para ganar la simpatía del pueblo, para que lo aprobaran, pero él no tenía el derecho al trono. ¿Por qué estaba allí? Porque Herodes se había ganado la aprobación del Imperio Romano. Y el Imperio Romano, para gobernar a ese sector, al pueblo judío, lo colocaron a él. Pero el pueblo judío sabía que Herodes no tenía que reinarlos. Ellos estaban esperando a ese Mesías que el Antiguo Testamento había prometido. Y ya veremos esto con un poquito más de detalle más adelante. Entonces, Mateo nos presenta tres respuestas diferentes que los hombres dieron a este suceso tan maravilloso. Nos encontramos allí. Ahora, observe por favor, Herodes es el rey, allí está la ciudad, como siempre, dedicados a todas las cosas que ellos hacían, y de pronto esta caravana de magos, de sabios del oriente, con una influencia política impresionante, entran por la ciudad. Ellos inmediatamente se impresionan, y la pregunta impresionó más: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Cómo respondió el pueblo ante una pregunta como esa a una caravana de personas con tanta influencia política y religiosa? ¿Cómo respondió el rey Herodes ante eso? Y más aún, ¿cómo respondieron los sacerdotes, los escribas, esas personas que estaban a cargo de la adoración en el templo, los que estudiaban las escrituras? ¿Cómo reaccionaron a esta pregunta? Porque es una pregunta de suma importancia, y más por la expectativa generalizada que había en ese momento.
Muchas personas sabían, no solo en Jerusalén, sino en varias partes del mundo conocido, que estaba por nacer un líder, estaba por nacer un rey que vendría y pondría las cosas en orden, porque el anuncio se había extendido en muchas partes. Recuerde que estos magos venían del oriente y ellos estaban integrados. ¿De qué manera? Probablemente por el montón de judíos que habían sido exiliados y llevados a Babilonia. Los judíos seguramente dieron a conocer todas estas profecías a las personas que vivían en aquel lugar, y todavía más por Daniel, quien formaba parte de la corte en Babilonia y luego en el imperio medo-persa. Y Daniel dio testimonio a los magos, a los sacerdotes de esa nación. Recuerde que ya estudiamos también esa parte de las Escrituras, donde aprendimos que Daniel llegó a ser el jefe de los magos medo-persas. Y con su testimonio y su enorme fe en el Señor y con las cosas sobrenaturales que el Señor hizo a través de Daniel, eso hizo crecer aún más el conocimiento de Dios ante los magos, y seguramente muchos de ellos estaban creyendo en ese único Dios. ¿Lo ven? ¿Cómo el testimonio de un hijo de Dios puede influenciar a muchas personas? Entonces estos magos llegaron a Jerusalén. 3 respuestas vamos a ver hoy. 2 de esas respuestas son incorrectas. 2 de esas respuestas nosotros debemos alejarnos de ellas y debemos asegurarnos de no responder de esa manera. Por lo tanto, son 2 respuestas negativas, son 2 respuestas de rechazo, pero una de esas respuestas es correcta y nosotros debemos asegurarnos de vivir en esa respuesta, responder siempre así a nuestro Señor. La primera respuesta la vemos en el versículo 3. La primera respuesta es turbación. Turbación. El rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. La segunda respuesta es indiferencia. Indiferencia. La indiferencia de los sacerdotes y de los escribas. Y la tercera respuesta, esta es la única respuesta positiva, es la respuesta que debemos emular, es la respuesta que cada uno de nosotros debe imitar, es adoración, el gozo y adoración de los magos. Así que vamos con la primera respuesta, versículo número 3. Mateo capítulo 2, versículo número 3, dice así la palabra del Señor. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Note por favor que Mateo está haciendo énfasis aquí en la turbación en la que se vio embargado el rey, y en consecuencia también toda Jerusalén se turba juntamente con el rey. Como ya nosotros hemos notado en mensajes anteriores, Herodes era un hombre extremadamente celoso y egoísta. Era un hombre sangriento. El anuncio de la visita de los magos, la indagación que ellos estaban haciendo, habían, por supuesto, alterado los mecanismos de defensa de la personalidad de este malvado personaje, el rey Herodes, de quien ya hemos hablado. La ansiedad de Herodes no es difícil de entender, hermanos. Es fácil darnos cuenta lo ansioso que se pudo haber sentido este hombre cuando escuchó la pregunta de estos magos. Él estaba sentado sobre un polvorín político y religioso, porque él mismo no tenía derecho a estar en el trono. Él había expulsado de Palestina a los partos en algunas guerras hacía algunos años atrás. Y recuerde que estos magos eran parte de esa etnia del pueblo, los partos. Así que cuando ellos llegan preguntando por un rey, inmediatamente él puede ver eso como un contraataque de ese imperio. Y por eso se llena de mucha preocupación. ¿Por qué es importante para nosotros que podamos comprender esto, hermanos? Porque todo esto es lo que generó solo la mención de que un Mesías Rey había nacido. Porque es importante para nosotros que entendamos la forma como la humanidad respondió en el momento en el que el Señor Jesucristo nació, y porque esas mismas respuestas se vienen manifestando a lo largo de los siglos. Y porque muchos de nosotros, de alguna manera, solemos responder de esa manera como estas personas también lo hicieron. Herodes debía lidiar con las bandas de celotes en su época también. ¿Quiénes eran los celotes? Era una especie de grupo revolucionario que
que no estaban a favor del Imperio Romano. Recuerden que los romanos estaban gobernando a la nación de Israel. Los celotes eran algo así como unos libertadores. Ellos luchaban en contra del Imperio Romano. Ellos querían que Israel fuese un gobierno independiente y soberano. Y no querían estar bajo el yugo romano. Y todo el tiempo estaban en guerra. Herodes tenía que lidiar con estas personas. Así que esto lo ponía en conflicto con el gobierno, con el Imperio Romano, porque él estaba allí para que hubiese paz, que hubiese tranquilidad y estabilidad, y eso asegurara también los pilares del Imperio Romano. Si se presentaban problemas, por supuesto, iban a estar llamándole la atención, y él podía perder su lugar en el trono. Así que esto lo tenía él bajo mucha tensión. Ahora, para ponerle la fresa al pastel, su celo y la paranoia se agrava con la mención de un rey judío que ha nacido. ¿Lo ve? ¿Ve todo lo que él ya estaba manejando, todo lo que Herodes estaba enfrentando? Ya eran muchos problemas. Entonces, cuando quizás él pensaba que ya no había lugar para otro problema, entran estos magos y empiezan a preguntar por un rey que había nacido. Por supuesto que su preocupación se incrementó. Es importante también que entendamos que para ese momento Herodes tenía unos 70 años de edad aproximadamente, ya era un hombre era anciano, por decirlo de alguna manera, estaba enfermo, le quedaban pocos días de vida, de hecho murió aproximadamente, digamos, un año o año y medio después de haber asesinado a todos los niños en Jerusalén. Y estando en esa condición, enfermo, con 70 años, llega esta caravana impresionante de magos desde Oriente y él entonces lo ve como una amenaza política y una amenaza militar. Así fue como él vio a estos magos, así fue como él interpretó esta pregunta. Note el texto entonces, la parte A del versículo 3, por favor, fíjense cómo dice: cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó. Ese término oyó, una mejor traducción sería habiendo oído o al oír. La turbación fue en consecuencia de la información que le llegó. Por supuesto, estos políticos sabios de otra nación vienen haciendo una pregunta que para él era un enorme problema. Él se turbó. Entonces, ¿cómo interpretamos nosotros esta primera frase del versículo? Bueno, al oír Herodes la pregunta de los magos, se afectó tanto que tembló, se molestó. Ese término se turbó se puede entender como le causó un gran disgusto. También puede ser traducido como se conmocionó, o también podría entenderse como se molestó en gran manera. Así que la respuesta que él dio a la pregunta o a la posibilidad de que un rey judío hubiese nacido fue odio, fue repulsión, fue hostilidad. Escuche, Herodes conocía las profecías del Antiguo Testamento porque él conocía bien el sistema de adoración, el sistema religioso de la nación de Israel. Y la razón de que se turbara nos deja ver que él sabía que había una posibilidad muy grande de que naciera un heredero. Y por eso él no se tomó la pregunta como algo estúpido, algo ridículo, sino que lo vio como algo serio. Mateo, recuerden, está usando esto como un argumento para demostrarle a la nación de Israel que si Jesús no hubiese sido realmente el rey de los judíos, entonces Herodes no tenía ninguna razón para molestarse. ¿Lo ven? Ni los magos tampoco habrían hecho un viaje tan largo para venir a adorar. No perdamos la perspectiva de lo que Mateo está haciendo aquí. Mateo nos está contando todo esto hoy a nosotros, pero en ese momento histórico a la nación de Israel para que digan, razonen, observen, si Jesús no es el rey, entonces, ¿por qué vinieron estos sacerdotes, estos magos del Oriente a adorarlo? ¿Por qué hacían esa pregunta si él no es el rey? Y más aún, ¿por qué Herodes se turbó? Entonces la respuesta era lógica. Claro, tenía que ser el rey prometido en el Antiguo Testamento para que causara toda esta conmoción, para que causara toda esta molestia. El término griego para turbarse es usado en sentido físico para indicar un temblor completo.
Entonces, ¿qué podemos decir de esto? Que en el caso de Herodes, todo su cuerpo se estremeció en gran manera cuando escuchó la pregunta. Le preocupó enormemente, pero esa respuesta no solamente la dio Herodes. Si sigue leyendo el versículo 3, note, dice a continuación, y toda Jerusalén con él. Toda Jerusalén se estremeció junto con Herodes. Que toda Jerusalén se turbara junto con Herodes es un posible indicador de una preocupación colectiva que era de índole político y también militar. Porque la nación de Israel sabía cómo Herodes se había comportado ante situaciones parecidas en el pasado. Así que la mayor preocupación de la población no era por causa de los magos que estaban entrando a la ciudad y que estaban preguntando por todas partes por un rey, sino que había un pánico generalizado por la manera como Herodes podría reaccionar. Ellos sabían que este hombre era un paranoico, era sangriento, era cruel, y por eso se preocuparon. Por experiencia, el pueblo sabía que la turbación de Herodes significaba un frenético derramamiento de sangre. Lo sabían porque ya lo habían visto anteriormente. Herodes era violento, él era un monarca impulsivo, era un asesino. Él asesinaba a todo aquel de quien sospechara solamente que podría causar una rebelión, una traición. Y el pueblo sabía que él era así. Sabían que era frenético, impulsivo, violento, un asesino. De modo que habían razones bien fundadas para que el pueblo se preocupara. Así que vea otra vez la situación, por favor. Entran los magos allí haciendo esa pregunta: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella. Esto turba a Herodes y ahora Jerusalén está temblando. Estos magos, creyeron que al entrar a la ciudad encontrarían una enorme fiesta, encontrarían a la nación adorando al rey que nació, estarían felices, llenos de gozo, pero se consiguieron con todo lo contrario, gente llena de pánico, y me imagino que muchos de ellos se alejaban y se escondían para que no les preguntaran, no querían ni oír la pregunta, ya sabían lo que podía pasar. Un asesinato masivo podía ocurrir. Hermanos, el odio manifiesto de Herodes y su turbación es algo también característico de los incrédulos cuando escuchan el Evangelio. Es muy característico de los incrédulos. Cuando el Evangelio es predicado, muchos responden en turbación y odio a la predicación del Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio es una confrontación del pecado. Cuando tú predicas el Evangelio y solamente dices, mira, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti, eso no es el Evangelio. El Evangelio es este: tú eres un pecador culpable y estás sentenciado a pasar toda tu eternidad en el infierno. Dios envió a su Hijo Jesucristo para que pague por tu culpa en la cruz del Calvario. Pero tú debes arrepentirte y creer que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario tiene el poder de darte a ti el perdón y la vida eterna. Pero debes asumir y debes aceptar que eres culpable de pecado ante Dios y debes arrepentirte. Eso es ofensivo para el incrédulo. Y por eso la mayoría de las veces que nosotros predicamos ese mensaje, las personas se sienten ofendidas, sienten que se les está faltando el respeto. Bueno, en verdad el Evangelio es ofensivo porque el Evangelio expone la culpa del pecado de las personas, pero esa es la verdad. Delante de Dios, de un Dios santo, los seres humanos son culpables de pecado y tienen que arrepentirse. ¿Me oye? Entonces las personas suelen responder con odio al Evangelio, con hostilidad, con rabia. Por eso muchas personas cuando llegan a una iglesia bíblica, donde el Evangelio es predicado con precisión, con verdad, estas personas se molestan, se marchan de la iglesia y no regresan más, porque no quieren que sus pecados sean expuestos. Y algunos falsos predicadores que hoy se han levantado en muchas iglesias, como ellos procuran un crecimiento rápido de sus congregaciones, y como saben que el Evangelio verdadero realmente ofende, entonces tuercen el Evangelio, lo cambian y comienzan a hablar únicamente del amor de Dios. Y hacen a un lado el llamado al arrepentimiento y el poner la fe en el Señor Jesucristo como único medio de salvación. Para el pecador,
Es ofensivo que tú le digas que no puede hacer nada para ganarse la salvación. Es ofensivo porque el pecador es orgulloso y se nos ha enseñado desde niños que si en el colegio, por ejemplo, si estudias bastante, apruebas el examen y sacas 20, el 20 es por mérito tuyo, porque tú estudiaste bastante. En el hogar se nos ha enseñado que si hacemos caso a papi y a mami, nos compran el juguete que queríamos, o nos dan el regalo que esperábamos, o nos tratan de la forma que nos llevan al lugar donde soñábamos ir. Y sabemos que cuando nos dan el regalo que queríamos y nos llevan a ese lugar donde queríamos ir, pues es porque nos portamos bien, es por mérito nuestro, por nuestro esfuerzo, lo conseguimos nosotros con nuestras propias fuerzas. Pero en el Evangelio eso no es así. Dios no dice, esfuérzate en portarte bien, y si haces esto y haces aquello, entonces vendrás al cielo. Dios dice, arrepiéntete de tus pecados y pon tu fe en el Señor Jesucristo. Arrepiéntete de tus pecados y pon tu fe en el Señor Jesucristo. Porque solo por medio de Cristo puedes recibir la salvación y la vida eterna, no por méritos tuyos, sino por los méritos de Cristo. ¿Me oye? El día de ayer estaba predicando el Evangelio de un primo que está en Colombia. Y estábamos hablando y él me hacía preguntas y yo aprovechaba para presentarle el Evangelio. Y después de haberle explicado muchas cosas y le hablé de lo terrible que es el pecado, él llegó a una conclusión bíblica. Él me dijo, o sea, primo, que para estar bien con Dios hay que dejar de pecar. Entonces, te voy a decir una cosa. No es posible dejar de pecar, es imposible. ¿Cómo el ser humano puede dejar de pecar? Eso no puede ser, me dijo él a mí. Y yo quedé impactado cuando él me dijo eso, porque él dio en el clavo. Yo le dije, precisamente, no puedes dejar de pecar. Entonces no hay salvación para mí porque no puedo dejar de pecar. No puedo dejar mi propio pecado, siempre peco de alguna manera. O veo a una mujer y la deseo en mi corazón y ya eso es pecado. O si digo una mentira, resulta que eso también es pecado. O si hablo dejado llevar por la ira y maltrato a las personas, resulta que también es pecado. Entonces todo es pecado y no puedo dejar de pecar. Por eso Dios envió a Jesucristo. Porque Jesucristo vino y Él sí pudo vencer al pecado. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Y eso lo calificó para que sea nuestro gran sumo sacerdote. Tomar nuestros pecados, llevarlos a la cruz del Calvario y pagar por nuestras culpas, por nuestras transgresiones. Ese es el punto. Cristo pagó por nuestras transgresiones en la cruz del Calvario y por medio de sus méritos nosotros recibimos salvación y vida eterna. Debemos arrepentirnos de nuestros pecados y poner nuestra fe en el Señor Jesucristo. Eso es ofensivo para el pecador. Ayer mi primo no mostró hostilidad, mostró una enorme sorpresa cuando se evaluó a sí mismo a la luz de lo que yo estaba enseñándole y concluyó que para el ser humano, por sí mismo, es imposible dejar de pecar. Él tuvo una conclusión bíblica, y ahora sabe que el único camino es el Señor Jesucristo, pero muchos responden con hostilidad. Hermano, esto no solamente ocurre con los incrédulos, lamentablemente también ocurre con los creyentes. Y mucha atención porque voy a hablar de usted que está sentado ahí. ¿Cómo está diciendo el pastor es por alguien? No, lo estoy diciendo por usted que me está oyendo. Esto es con usted. ¿Va a aludirme, pastor? Sí. Lo voy a aludir a usted. Porque esto también es característico de los creyentes que se turban ante la exhortación del Evangelio para llevar vidas santas. Esto también es característico de aquellos que no están viviendo como a Dios le agrada y cuando son confrontados por algún hermano de la iglesia o por el pastor o algún maestro o un líder o son confrontados por medio de la predicación del Evangelio, se molestan. Y están hundidos en el pecado de arrogancia. Responden igual que Herodes, con odio, se turban, saben que pecaron, saben que su actitud no es correcta, son confrontados para que abandonen esa conducta pecaminosa que están teniendo. Y lo que hacen es irritarse, molestarse, rechazan la exhortación, rechazan el evangelio santificador y abrazan su conducta pecaminosa. Y son hostiles al propósito del Evangelio de santificar sus vidas. ¿Lo ves? Muchos cristianos también responden como Herodes.
Muchos cristianos responden con odio, con hostilidad. No les gusta que les llamen la atención. ¿Sabe cómo se llama eso? Soberbia, se llama arrogancia, se llama orgullo, lo cual es completamente pecaminoso. Los cristianos tenemos que tener un espíritu enseñable y para eso debemos tener una actitud humilde. Tenemos que saber que no somos perfectos, que fallamos, que nos equivocamos, que tropezamos varias veces y que el Evangelio va a cumplir un propósito en nosotros de ir perfeccionándonos a lo largo de nuestra vida en esta tierra. ¿Me oye? Así que muchas veces también nos comportamos como incrédulos. Cuando nosotros somos confrontados por el Evangelio, el espíritu humilde, la actitud humilde nos hará bajar la cabeza, rechazar la arrogancia y entender que realmente nos hemos comportado de manera pecaminosa. Entender que la persona que me está exhortando no es porque me odia ni porque me quiere hacer un daño, sino porque me ama y me quiere alejar del pecado que he cometido y me quiere alejar de las consecuencias que ese pecado va a traer a mi vida. Entiéndalo, hermano, por favor. Cuando usted persiste en su actitud de pecado, cuando usted se queda allí porque es un arrogante, usted ha escuchado la enseñanza, usted ha sido confrontado. Puede ser que esto haya sucedido de manera directa o de manera indirecta. De manera directa, un hermano que se le acercó a usted y le dijo: mire, hermano o hermana, deje de hacer eso. El hermano identificó su pecado y se acercó y lo confrontó. Esa es de manera directa. De manera indirecta, cuando usted está sentado allí y el pastor está predicando y le cayó la piedra y le dio durísimo por la cabeza, el sartenazo. El pastor no lo hizo a propósito. El Espíritu Santo de Dios tratando con usted, repito, porque tienes cosas en tu vida que no has confesado, pecados de los cuales no te has arrepentido. Dices que el Señor Jesucristo es tu Señor, pero abrazas tus pecados con arrogancia y por eso muchas veces no creces espiritualmente. En eso te pareces a Herodes. Personas que vienen aquí a la congregación con mal carácter, que piensan que pueden maltratar a alguien porque son personas de mal carácter. Eso es pecaminoso, arrepiéntase. Personas que son rígidas en sus hogares, maltratan a sus esposas y a sus hijos, pero vienen aquí a la iglesia y se sientan aquí como si fuesen muy santurrones. Arrepiéntase, hermano, eso es pecado. ¿Cómo vas a crecer espiritualmente cuando respondes de esa manera al llamado del Evangelio? Y muchos de ustedes son así. ¿Esto es verdad en otras iglesias? Sí, igual que aquí. Como por ejemplo usted. Aló. ¿Me van a dejar predicar el domingo que viene? Ok, gracias. Esta es la realidad. El Evangelio procura salvar al impío de su pecado y procura santificar al creyente. Te santifica por tu bien. Hermanos, la confrontación es agradable, no, es dura. ¿Cómo te sientes cuando alguien te está confrontando en tu pecado? Turbación. Yo soy consejero espiritual y muchas veces cuando he tenido que hablarle a alguien que está en un error, noto cómo se turba, noto cómo el cuerpo les tiembla sin medida, pero se tragan todo lo que quizás quisieran decir y están bravos. Y sé que muchas personas en las congregaciones empiezan a hablar mal del pastor, sí, porque no estoy de acuerdo con el pastor de esto, estoy de acuerdo con aquello, y le lanzan todo ese veneno a la esposa y lo hacen delante de los hijos y ensucian los corazones de sus hijos y de sus esposas, los ponen en contra del pastor, en contra de la iglesia, en contra del evangelio, dándole más oportunidad al diablo para que haga desastre en sus familias. Arrepiéntase de su arrogancia, arrepiéntase de su rigidez, deje de estar usando su lengua como instrumento del diablo para pecar y para criticar y para maldecir, y sométase al Evangelio del Señor Jesucristo que quiere santificar su vida. Por tu bien, por el bien de tu matrimonio y por el bien de tus hijos. Y muchas personas en el pasado han fracasado en sus familias, han fracasado en sus vidas personales y se les exhortó en ese tiempo, pero no escucharon y fracasaron. Y hoy siguen repitiendo la misma historia en su vida porque son unos necios como Herodes que responden con odio al Evangelio santificador. Y por eso no crecen. Y muchas veces son de mal testimonio para las personas que los conocen, que los ven de cerca y saben cómo son.
Usted se sienta allí y ve a Herodes, pues ahora véase usted también reflejado en Herodes. Herodes sabía que podía ser cierto que un rey había nacido y él conocía las profecías del Antiguo Testamento y lo único que hubo en su corazón fue odio, hostilidad, turbación, molestia. Y muchos de nosotros también lo hacemos. No nos gusta que nos llamen la atención, entonces no peques. Esfuérzate por honrar el nombre del Señor con tu vida. Toma decisiones que sean para la gloria y para la honra del Señor. No seamos como Herodes. No respondamos de esa manera. Toda Jerusalén se turbó, al igual que Herodes. Herodes se molestó por la noticia, Jerusalén se molestó de que estos entraran y se preocuparon de que estos magos entraran preguntando eso porque iba a traer más problemas sobre sus vidas, representativos de aquellos que rechazan el Evangelio porque no quieren tener problemas en sus vidas. Bueno, problemas siempre vas a tener. Yo prefiero enfrentar los problemas de la vida en Cristo que sin Él. Tú en esta vida vas a enfrentar muchos problemas y yo quizás voy a enfrentar más problemas que tú, pero si tú no estás en Cristo, yo estoy mejor que tú, porque todos los problemas que yo enfrente los enfrentaré en Cristo. Venga lo que venga, yo estoy en Cristo y en Él estoy seguro. ¿Quieres estar seguro? Tú debes estar en Cristo. Esa es la primera respuesta que vemos aquí. Una respuesta de la cual debemos arrepentirnos. Cuando eres exhortado, recuerda, el pecado ofende a Dios, arrepiéntete de tu pecado. El pecado traerá terribles consecuencias a tu vida y peor todavía, traerá consecuencias a tu matrimonio y a tus hijos. Protege tu vida y protege a tus hijos. Procura no pecar. Y cuando peques, confiesa tu pecado humildemente. Y abogado tenemos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice la Escritura? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero tenemos que confesarlos, hermanos. No llenarnos de arrogancia y hundirnos en esos pecados. La primera respuesta debe ser rechazada. La segunda respuesta es la indiferencia. La indiferencia de los sacerdotes y escribas. La primera acción de Herodes, como vimos a la noticia de los magos, fue convocar a los sacerdotes y escribas del pueblo. Note la parte A del versículo 4. Después que se turbó, se molestó y de una manera todo su cuerpo tembló, dice el versículo 4. Entonces el rey reunió a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo. Es obvio que Herodes relacionó al rey de los judíos con el Mesías, Cristo. Porque si no hubiese sido así, ¿por qué llamó a los sacerdotes y a los escribas? Él sabía que se trataba del Mesías rey. ¿Lo ve? No es que no sabía. Si alguno decía, no, pobrecito Herodes, yo creo que no sabía que era el Mesías. Sí sabía. Llamó a los sacerdotes y a los escribas. Entonces Herodes conocía bien las creencias judías y las expectativas mesiánicas que habían para ese momento. Ahora, esta expectativa, lamentablemente, la expectativa generalizada era más de un tono de un líder que era un libertador político más que de un salvador espiritual, así era como muchas personas lo veían. Pero veamos rápidamente, ¿quiénes eran los principales sacerdotes y escribas del pueblo? ¿Quiénes eran? Hablemos primero de los sacerdotes. Mucha atención, por favor. Los sacerdotes. Ellos eran de la tribu sacerdotal de Leví y aún más particularmente descendientes de Aarón, que fue el primer sumo sacerdote que tuvo la nación de Israel. Los sacerdotes levitas, los sacerdotes de la nación de Israel, eran muy parecidos a ese linaje sacerdocio de los magos. Ellos también, estos sacerdotes, tenían mucha influencia religiosa y también para ese momento tenían mucha influencia política. El primero entre estos principales sacerdotes que mandó a llamar Herodes era el sumo sacerdote, y de acuerdo con el Antiguo Testamento solo debía haber un solo sumo sacerdote a la vez, y ese sumo sacerdote estaría aquí en el cargo hasta su muerte.
Pero para el momento en que llegamos a la época de Cristo, el cargo de sumo sacerdocio se había convertido en objeto de favoritismo político e incluso de compra. Había personas que eran de la aristocracia y tenían dinero y podían pagar mucho dinero para que los nombraran sumo sacerdote. ¿Me oye? O, según la preferencia política de la época, las personas eran nombrados sumo sacerdote, así que se había corrompido por completo. Los sumos sacerdotes eran removidos y eran nombrados a capricho por varios gobernantes en esa época. Como consecuencia de esto, a menudo habían varios sacerdotes vivos al mismo tiempo. ¿Lo ven? Eso explica por qué en el momento del juicio del Señor Jesucristo habían dos sumos sacerdotes, Anás y Caifás. Anás había sido primero el sumo sacerdote y después Caifás. Caifás era el yerno de Anás. Y los dos eran sumos sacerdotes al mismo tiempo. Cuando uno lee el Antiguo Testamento y entiende que solo puede haber un sumo sacerdote, ¿por qué habían dos sumos sacerdotes en la época de Cristo? Bueno, aquí estamos viendo las referencias históricas, qué era lo que estaba pasando. Además, aunque los que habían sido removidos del cargo habían perdido su elevada función sacerdotal, por lo general ellos conservaban el prestigio, el título y tenían aún influencia política y aún tenían mucho poder, aunque ya oficialmente no estaban en el cargo. Ahora bien, el sumo sacerdote gobernante también era el presidente del Sanedrín. Esto era un tipo de senado, o digamos algo así para que entendamos un poco más, como una asamblea nacional judía, por decirlo de alguna manera, que estaba conformada por 70 personas religiosas. Allí no solamente se discutían cosas de aspectos religiosos, sino también de aspectos políticos y de gobierno. Otro de los principales sacerdotes era el alguacil del templo, que era nombrado por el sumo sacerdote, y era al sumo sacerdote quien este alguacil le respondía. Entonces, el alguacil era el segundo al mando. Por decirlo de alguna manera, estaba el sumo sacerdote y debajo del sumo sacerdote estaba otro sacerdote llamado el alguacil. Entre los poderes que este alguacil tenía era arrestar y encarcelar a cualquier persona que infringiera la ley en esa época, y por supuesto ese alguacil tenía el respaldo del Imperio Romano. Se le permitía tener a su disposición un contingente bastante grande de soldados. Todos estos soldados eran judíos y ellos actuaban como la guardia del templo. Cuando usted lee en el Nuevo Testamento y se menciona la guardia del templo, no se imagine soldados romanos en su mente. La guardia del templo no eran soldados romanos, eran como una especie de policías judíos que se encargaban de guardar la estabilidad social y de asegurarse de que las leyes se cumplieran. Otros incluidos entre los principales sacerdotes eran algunos líderes influyentes en servicios en el templo, el tesorero y otros cargos de mucha relevancia política. La aristocracia, quienes también estaban allí y ayudaban a gobernar, pero todos estos estaban corrompidos. Se movían más por dinero que por el interés de agradar al Señor. ¿Lo ven? Esto estaba pasando en esa época. Sacerdotes completamente corruptos. El segundo grupo que se menciona aquí, que Herodes mandó a buscar, son los escribas. Estos eran sobre todo fariseos. Básicamente los escribas estaban conformados por dos grupos, los saduceos y los fariseos. Los fariseos era ese grupo más legalista, ellos eran más literalistas en la forma como explicaban las escrituras. Y los saduceos era un grupo de teólogos, digámoslo así, más liberal. Y ellos no creían en la resurrección, ni tampoco creían en la existencia de los ángeles. Básicamente esa era la diferencia entre los dos grupos escribas, pero estos eran los teólogos de la época, los estudiosos. Estos eran los que conocían bien la ley y eran los que la interpretaban y eran quienes enseñaban la ley al pueblo, dando, entre comillas, las supuestas correctas interpretaciones. A ellos es quienes refuta una y otra vez el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, cuando dice, oíste que fue dicho tal cosa, pero yo digo esto y esto y esto. Lo que el Señor Jesucristo estaba diciendo era, los escribas les enseñaron a ustedes eso, pero eso no es así, es así y así. El Señor Jesucristo tuvo que corregir las falsas enseñanzas de esas personas. Y así entonces, ¿qué vemos? Que esta gente también estaba corrompida completamente. Estos
dos grupos dentro de los escribas en el futuro cercano se convertirían en fuertes opositores al Señor Jesucristo, hostiles que procurarían matarlo. ¿Lo ves? Así estaba la situación. Así estaban los corazones de estas personas que Herodes llamó para preguntarles sobre el Mesías que había nacido. ¿Ves cómo está la situación allí? Entonces Herodes convocó a todos estos dirigentes religiosos judíos que eran teólogos políticos. Y vean la parte B del versículo 4, por favor, la parte B del versículo 4. Dice, averiguó de ellos dónde había de nacer el Cristo. El tiempo verbal empleado aquí sugiere que Herodes les preguntaba con insistencia a uno y a otro de los líderes que estaban allí congregados con él. Estaba preguntando, esto era como un interrogatorio que Herodes estaba haciendo. Así que yo imagino que ellos entraron, se sentaron bien, muy sanamente, hizo la pregunta y esperó que todos respondieran. No, él probablemente estaba caminando de un lado a otro, muy molesto e inquieto, y acercaba a uno y al otro. Dime, responde, habla, ¿dónde es que dice la profecía que iba a nacer el Mesías Rey? Quizás con un tono amenazante. Recuerde que él tembló de odio, de hostilidad cuando escuchó la pregunta. ¿Lo ve? Así que la situación estaba bastante álgida. Era un interrogatorio constante, persistente. Estos principales sacerdotes y escribas demostraron saber dónde estaba profetizado el nacimiento del Mesías Rey. Ellos sabían dónde era y demostraron tener el conocimiento, pero esto aquí es impresionante. Uno lee aquí, wow, tenían el conocimiento, lo sabían, pero no mostraron ningún interés especial en el anuncio de los magos de que habían visto su estrella dada como una señal de su nacimiento. Note lo que dice Evis Carballosa sobre este asunto. Cito, cuán sorprendente era la indiferencia de la nación de Israel. La ceguera espiritual era tal que no mostró ningún interés en la gran noticia traída de lejos por unos paganos que afirmaban que el rey de los judíos había nacido. Fin de la cita. Claro que es sorprendente, porque estos eran los que estudiaban la palabra de Dios. Estos eran los que estudiaban la profecía. Eran los sacerdotes encargados de la adoración en el templo y los escribas eran los maestros encargados de enseñar a la nación de Israel. Y no mostraron ningún interés por el nacimiento del Mesías. Pero unos gentiles paganos que vienen de bien lejos, que tenían menos información, que tenían menos conocimiento, que estos dos grupos de personas, los sacerdotes y los escribas, ellos sí tenían el interés de adorar. Esto es sorprendente. El apóstol Juan capta la condición del pueblo cuando escribe en Juan capítulo 1, versículo 11 las siguientes palabras. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Esto es una vasta y tenebrosa tragedia, declara el experto en griego A.T. Robertson. Es una tenebrosa tragedia. Los sabios orientales sabían que el hecho había tenido lugar, querían encontrar al recién nacido rey. El propósito de ellos, como ya vimos en un sermón anterior, era adorar al rey. Los principales sacerdotes y escribas, por su parte, ellos conocían la teoría, pero no tenían la menor idea de lo que había ocurrido. ¿Por qué? El texto es bastante claro, no había interés. Note por favor en el Antiguo Testamento al profeta Isaías. Si es tan amable, puede ir conmigo a esa parte de la Escritura, Isaías capítulo 29, versículo 13. Isaías capítulo 29, versículo 13. Mire cómo dice la Escritura. Dijo entonces el Señor, por cuanto este pueblo se acerca a mí con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Ellos venían a Dios, ellos venían a adorar, ellos venían a congregarse, pero sus corazones seguían estando muy distanciados. Realmente no tenían interés en rendir una verdadera adoración al Señor. Esto pasó en el Antiguo Testamento. 800 años antes a este suceso que estamos viendo en Mateo capítulo 2.
Y 800 años después nos encontramos en una nación corrompida que no tiene interés en el Mesías que ha nacido. Amados hermanos, los rituales mecánicos no acercan a Dios. Los rituales mecánicos no acercan a Dios, nos alejan. Si usted dice, soy cristiano porque vengo a la iglesia, soy cristiano porque tengo una Biblia, soy cristiano porque estoy aquí escuchando el sermón, estoy en la escuela bíblica, soy cristiano porque adoro a una iglesia, levanto mis manos y también me sé los coritos que ellos cantan. No, eso no significa que realmente tú seas cristiano. En tu corazón, pregúntate, ¿está en tu corazón el deseo apasionado de vivir para la gloria y la honra de Dios? Cuando estás allá afuera y tienes que tomar decisiones, procura que cada decisión deje el nombre de tu Señor Jesucristo siempre en alto, que tu testimonio crezca en santidad en todo lo que haces. No importa si la gente te ve o no te ve, sabes que Dios siempre te ve y quieres agradarle y te gozas en hacerlo. Si eso no es así, no hay ninguna razón para que tú pienses que eres un hijo de Dios. No hay ninguna razón. Y puede ser que varios de ustedes, los que están hoy escuchándome aquí, si se mueren hoy, se van para el infierno. Puede ser que varios de ustedes, de los que me están escuchando, miembros de Iglesia Bautista Palabra de Vida, si se mueren hoy, se van al infierno porque no han creído en el Señor Jesucristo verdaderamente y lo que están viviendo es una religión externa. Cuidado, no se dejen engañar. Los magos tenían mucho menos conocimiento que los líderes de Dios acerca del Dios verdadero, pero ellos creyeron y siguieron lo poco que sabían de Él. Así, aquí seguramente hay personas que saben menos que muchos otros, pero aman realmente al Señor y quieren vivir para su gloria y para su honra. Probablemente no entienden todo lo que los maestros explican en la escuela bíblica dominical, pero vienen con un corazón enseñable, humilde, quieren aprender, se arrepienten de sus pecados y son quizás los que menos saben de teología en esta iglesia, pero realmente aman a Dios y lo poco que saben lo quieren poner por obra en sus vidas. Ellos son hijos de Dios. Ellos morirán y van al cielo. Son salvos por medio de la fe en Cristo. No son como escribas y fariseos que tienen mucho conocimiento, pero tienen los corazones muertos. Sí, hay que tener mucho conocimiento, pero que tu corazón realmente sea regenerado, que realmente ames al Señor. Amada iglesia, los principales sacerdotes y los escribas del pueblo dijeron a Herodes lo que éste quería saber, citando un pasaje del Antiguo Testamento, Miqueas capítulo 5, versículo 2. Miqueas 5, 2. Y ellos le dijeron, estamos en Mateo, ¿verdad? En Mateo ellos citaron Miqueas 5, 2, pero no me estoy yendo al Antiguo Testamento, sigo en Mateo. Leamos ahí en Mateo cómo dice. Versículo 5, Mateo 2, 5. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Versículo 6. Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Una referencia clara a nuestro Señor Jesucristo. Esta profecía fue escrita 800 años antes de su cumplimiento. Recuerdo otra vez el propósito de Mateo. No perdamos de vista el propósito de Mateo. Mateo está mostrándole a la nación de Israel, Él es el Mesías, Él es el Rey. Note cómo Miqueas profetizó estas cosas. Note cómo se cumplió al pie de la letra. Cristo cumple esta profecía. Él es el Rey, Él es el Mesías que estábamos esperando. Ese es el objetivo de Mateo. Entonces, el asunto aquí es que Mateo no la cita por completo. Él hace una declaración de la deidad del Mesías de Israel. Fíjese cómo dice Miqueas 5:2. Ahora sí, el libro, si es tan amable y puede ir conmigo a Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Dice allí, de ti saldrá el que será Señor en Israel. Otra versión dice, el que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Qué está enseñando aquí Mateo? Dos cosas importantes. Número uno, es un gobernante, es el rey el que van a ser. Y número dos, no solo que es un gobernante, es Dios.
Es Dios, porque dice, son desde el principio, desde los días de la eternidad. Es una referencia a la deidad del Mesías. Un rey, un gobernante que es Dios. Así que Mateo enfatiza que es el rey, Mateo enfatiza su humanidad y Mateo está enfatizando que es Dios mismo encarnado, sin temor, sin tapujos, abiertamente, como decimos aquí en Maracaibo, sin pelos en la lengua, mi hermano, presentando a Cristo como realmente es. Y si nosotros somos cristianos, debemos tener un sumo interés por conocer a Cristo, porque lo amamos. La última frase que aparece en Mateo, capítulo 2, versículo 5, dice que pastoreará a mi pueblo Israel, y esa parte no aparece en Miqueas, pero expresa el énfasis en aquel que va a gobernar. El Mesías, por tanto, ha de ser guiador, ha de ser gobernador. Y este título implica tres cosas importantes. Número uno, él ha de ser el profeta mesiánico que guiará a su pueblo. Número dos, será el sacerdote mesiánico que alimentará a su pueblo mediante el sacrificio que ofrecerá. Él morirá en el lugar de los escogidos de Dios. Y número tres, será el rey mesiánico que protegerá a su pueblo a través de ese único camino de salvación. Esa es toda la verdad que dice acerca de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, amados hermanos, al recibir la información de los principales sacerdotes y escribas, miren lo que dice el versículo 7, Mateo 2:7. Mateo 2:7, note el versículo, y también el 8, dice, Herodes llamó a los sabios en secreto, esto es a los magos, en secreto, y de ellos determinó el tiempo exacto en que había aparecido la estrella, y enviándolos a Belén, dijo, vayan y busquen con diligencia al niño, y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya a adorarle. Escuche, esta información sería para Herodes de suma importancia, porque así él sabría cuánto tiempo había pasado desde que nació el rey Mesías. ¿Por qué cree que mandó a matar a los niños de 2 años para abajo? Porque había pasado aproximadamente 2 años. Esto es interesante porque los magos no llegaron cuando Jesús estaba en el pesebre, llegaron casi 2 años después. Con eso les termino de echar a perder el pesebre que ustedes a veces arman. Cuando usted arme su pesebre y usted pone allí a los magos, usted está fuera de contexto histórico. Usted arme su pesebre, pero no ponga allí a los magos porque ellos no habían llegado. Y si usted quiere poner el letrero 2 años después, mete a los magos, entonces usted no puede ponerlo en un pesebre, tiene que ponerlo en una casa, porque más adelante el texto dice que 2 años después ya no estaba en el pesebre. En ese caso tendría que quitar todos los animales. Se quedó sin pesebre. Unos cuantos no van a armar pesebre este año, porque no puede ser bíblico. O pone a los animales o pone a los magos. Bien, entonces, hermanos, la preocupación de Herodes se enfocó en el tiempo de la aparición de la estrella, no en su significado e importancia. El tiempo de la aparición entonces indicaría la edad del niño que había nacido. El niño representaba una amenaza para Herodes, no un salvador. Herodes quería eliminarlo. Por favor, denme 8 minutos más, 10 minutos más. Ya voy a terminar, ¿sí? Por favor. Hemos visto entonces 2 típicas respuestas de 3 que los hombres dan al Mesías Rey. Número 1, Herodes se turbó, se llenó de odio. Los principales sacerdotes y escribas fueron indiferentes, lo cual también es un odio disimulado. Es un odio disimulado, porque la indiferencia más adelante se convierte en odio. Los escribas y fariseos que no tuvieron ningún interés en Cristo, después querían matarlo. Si usted lee más adelante el Evangelio de Mateo, dice de ellos, acerca de Jesús, dice, desde entonces pretendían matarlo. Y lo vamos a ver a medida que vamos avanzando en este Evangelio. La indiferencia se convierte en odio. ¿Qué tanto interés tienes por Dios y su palabra tú? ¿Qué tanto interés tienes por Dios y su palabra? La indiferencia por la doctrina y los principios bíblicos es a su vez rechazo de Dios. Y aquí voy otra vez a hablarte a ti, Iglesia Bautista, Palabra de Vida. A esas personas que entran prácticamente obligados a los discipulados. No tienes que entrar obligados a los discipulados.
Tienes que entrar porque tu corazón realmente desea aprender la palabra de Dios. Una vez un joven que iba a bautizarse, le pregunté por qué quería bautizarse. Y su respuesta fue, bueno, porque mi mamá me obligó a entrar a la clase de bautismo, no porque yo quiera bautizar. Padres, no hagan eso. No se puede obligar la fe. No se puede obligar a una persona a creer en el Señor Jesucristo. Y el bautismo no significa nada si la persona no ha creído realmente en el Señor Jesucristo. Usted debe arrepentirse, debe creer en el Señor y su vida sea transformada. Después de eso será bautizado. Pero si usted no ha creído, usted no tiene por qué bautizarse, usted es un incrédulo. Y si se bautiza siendo un incrédulo, el bautismo no representa absolutamente nada para usted. Se muere y se va al infierno. Usted no tiene, después de bautizarse, hay mayor valor que los pollos esos que remojan en las polleras para después desplumarlos. Los pasan por agua fría, los calientan para que se les puedan desplumar, luego los vuelven a remojar más adelante porque pasan por agua fría antes de embolsarlos. Si no hemos creído en el Señor y nos bautizamos, no somos más que esos pollos que los remojan una y otra vez. Si hay indiferencia por la palabra, no hay amor por Dios. No está el Espíritu Santo en nosotros. Estas personas no tenían ningún interés en Jesucristo. Así como hay personas aquí en Palabra de Vida que no tienen interés por aprender la Biblia, no tienen interés por estar en un discipulado. Yo te voy a decir por qué tú no tienes ningún interés por aprender la Biblia. Te voy a decir, porque no eres de Cristo. No eres de Cristo. Por eso no tienes interés en la palabra de Dios. Tú dices, a mí no me interesa escuchar la predicación del domingo, en verdad, y estar con un discipulado, en verdad no me interesa. Bueno, te creo. Y cuando te mueras te vas al infierno. Tampoco me importa. Te importará. Te importará. Eso sí, créemelo. Pero si eres un hijo de Dios, deseas la palabra de Dios. Note lo que dice un verdadero cristiano en el Salmo 119, versículo 11, versículo 12. ¿Cómo piensa un verdadero cristiano? Salmo 119, versículo 11, versículo 12. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti, dice el versículo 11. ¿Qué dice el cristiano? Atesora, ama la palabra de Dios en su corazón, se la aprende, se preocupa en saber qué significa, se preocupa en saber cómo ponerla por obra en su vida, porque no quiere pecar contra Dios. Ese es un verdadero cristiano. Tú tienes este tipo de interés. Escúchame, es contigo. Estoy hablando contigo que estás aquí en Iglesia Bautista Palabra de Vida. ¿Tienes este interés? Tú dices, no, pastor, en realidad no. Ok, es porque tú no has nacido de nuevo. No eres cristiano. No importa si estás bautizado. Tiene que haber en nuestro corazón interés por Cristo. No estoy hablando que seas perfecto y que no falles en nada. No, los cristianos también tropezamos muchas veces, nos equivocamos muchas veces, pero si no hay ningún interés en la palabra de Dios y en aplicarla a tu vida para no pecar contra Dios, tú no eres cristiano. Dígame eso que dicen que son cristianos, pero se irritan cuando un miembro de su familia cita un texto bíblico en la casa, o la nota en la pared o en la nevera. Sí, eso también pasa. Usted se irrita si usted ve a un miembro de su familia memorizando en voz alta un texto bíblico en el hogar, o porque lo escribe en la nevera o lo pone allá en la sala, en la mesa del comedor, ¿le molesta ver textos bíblicos en su casa? ¿Ha leído Deuteronomio capítulo 6, donde Dios mismo le manda a la nación de Israel que escriban su palabra en varias partes del hogar para que la memoricen? Y tú te irritas. ¿Y te llamas a ti mismo un hijo de Dios, un cristiano? Creo que te estás engañando.
creo que te estás engañando. Mira el versículo 12, Salmo 119, versículo 12. Bendito tú, oh Señor, enséñame tus estatutos. Ve el deseo de una persona que realmente el Espíritu Santo de Dios está en él. ¿Lo ve? Mire, yo recuerdo hace muchos años atrás, cuando yo no era cristiano y mi mamá tampoco, mi mamá se convirtió primero que yo. Mi mamá, si alguien llegaba con una Biblia a la puerta de la casa, ella trancaba la puerta para no atender, porque le fastidiaba que vinieran a hablarle de la Biblia. Y yo sabía que eso para mi mamá era sumamente fastidioso. Que alguien le invitara a una iglesia evangélica, voy a perder mi tiempo, tengo muchas cosas que hacer en mi casa. Mi mamá es una mujer muy del hogar, muy del hogar. Y siempre hay algo que hacer en el hogar. Ir a la iglesia es una pérdida de tiempo, pensaba mi mamá. Pero un día, cuando yo todavía no era cristiano, recuerdo, acabo de decirle que ella se convirtió primero. Yo llegué a la casa y mi mamá estaba hablando de una manera algo diferente. Y otra cosa que me sacudió es que mi mamá me recitó un versículo de la Biblia bien largo, de memoria, y me lo explicó. Yo no pude evitar sorprenderme y mirarla, porque la vi completamente transformada. Aquella mujer que no tenía ningún interés por saber nada de una iglesia, ni del Evangelio, ni de Cristo, ahora resulta que tenía un enorme interés por memorizar versículos de la Biblia. Eso me sacudió, me impresionó. Y me di cuenta que ella realmente había creído en el Señor Jesucristo. Esa fue una de las cosas que golpeó mi corazón y que posteriormente sirvieron para que yo mismo me arrepintiera de mis pecados y creyera en el Señor. Ver el poder del Evangelio obrar en la vida de mi mamá. Mi mamá no es perfecta, mi mamá ha cometido muchos errores, aún siendo evangélica, pero está creciendo en el conocimiento de Dios. Me regocijo hoy en ver que mi mamá aprendía versículos de memoria. Mi esposa en el hogar le gusta memorizar versículos bíblicos. Me regocijo cuando veo a mi esposa preparar la clase para las damas y citar versículos bíblicos. A veces escucho lo que está enseñando, no todo el tiempo. A veces escucho porque estoy por allí cerca, pero a veces no estoy por allí cerca, no escucho. Y cuando escucho cómo hablan, de cómo una esposa debe comportarse con su esposo, y cómo a veces analizan hasta la conducta pecaminosa de los esposos a la luz de la Biblia, y escucho esas cosas, me lleno de gozo. Saber que las mujeres de palabra de vida están estudiando las escrituras y están aprendiendo a ser mejores esposas, y cómo orar por sus esposos cuando se convierten en instrumentos del diablo en sus hogares, y cómo poder influenciarlos con el poder del Evangelio. Me gozo. Pero si esas cosas me irritaran, me molestara que esas verdades bíblicas sean enseñadas, que mi esposa, porque si yo lo que quiero es maltratar a mi esposa y tratarla mal, entonces que no lea la Biblia, porque la Biblia la va a iluminar para que yo no la manipule y la trate mal. Pero si yo soy un hijo de Dios, yo quiero que ella siga creciendo en el conocimiento de Dios. Ninguno de ustedes, hombres, tiene por qué molestarse, irritarse por lo que sus esposas están aprendiendo en el estudio bíblico. ¿Qué clase de creyente puedes decir tú que eres cuando te irrita que tu esposa esté creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios? Si tú no estás en armonía con los principios bíblicos que ella está aprendiendo, el que tiene que arrepentirse de su pecado eres tú, hombre, no tu esposa. ¿Cómo puede ser que el hogar no pueda ser un ambiente seguro y libre para ella y poder poner un versículo bíblico donde ella quiera y leerlo todas las veces que quiera? Y tú te dices cristiano y peleas por eso. La indiferencia a la palabra de Dios también es odio a Dios. No digas que eres cristiano y no digas que vas a ir al cielo si te comportas de esa manera. Como el salmista, debemos amar la palabra de Dios, atesorarla en nuestros corazones y orar que el Señor nos enseñe sus estatutos. No debe haber odio en nuestros corazones hacia Dios y su palabra, y no debe haber falta de interés hacia la palabra de Dios y conocer acerca de Él y crecer en el conocimiento de Él.
Estas son dos respuestas negativas. Dos respuestas que nosotros no debemos dar, alejarnos de ellas, arrepentirnos de ellas. Pero ¿sabe qué? Si nos arrepentimos, nuestro Señor, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si te comportaste de esta manera, bueno, no puedes dar la respuesta de odio y de hostilidad, porque te acabo de decir que Herodes respondió así porque él era un incrédulo. Tú no debes responder así. Debes aceptar la exhortación con humildad, con un espíritu enseñable y corregir tu conducta. Y en segundo lugar, si tú has sido indiferente, entonces evalúate a la luz de la palabra. Si vas a participar de algún discipulado, que sea voluntariamente, con gozo, con amor y con verdadero deseo de crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero en el pasado reciente no actúes así. Arrepiéntete hoy. Y si lo haces de corazón, el Señor te perdona y te guía para que crezcas en el conocimiento de su verdad. Y guardar sus mandamientos, hermanos, eso no es algo gravoso. El gozo debe inundar nuestros corazones, como el salmista. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Señor, enséñame tus estatutos. Amén. Bien, falta una respuesta, pero el tiempo se agotó. Esa respuesta es adoración. Y lo vamos a ver en un próximo sermón. ¿Te parece? Por favor, póngase de pie y demos gracias a nuestro Señor por su palabra.